En las zonas más altas de nuestras tierras se encuentran asentados antiguos pueblos que encierran las más increíbles y místicas historias jamás contadas. Ese es el caso de San Esteban la Cuesta, un pueblo que existía desapercibido para muchas personas, pero que ganó fama cuando muchos comenzaron a transmitir de boca en boca la increíble historia que narraré a continuación. Eran los años 1900 y algo, cuando el pueblo de San Esteban la Cuesta vivía su día a día típico con su gente, yendo de aquí para allá con sus labores cotidianas. En el centro del pueblo se alzaba imponente una enorme parroquia hecha de cantera y piedra labrada. Dicho templo se erguía inamovible, tan alto que parecía tocar el cielo. Algunos fieles se acercaban al santo recinto para ofrecer a Dios sus tristezas, para pedirle por sus cosechas, o simplemente para intentar sentir un poco de paz y serenidad. Lo cierto es que aquel enorme santuario nunca estaba vacío, excepto durante algunas cuantas horas nocturnas. Y era el día domingo, cuando aquella edificación rebosaba de fieles que venían de todas partes para oír la Santa Misa. Entonces, en el atrio, se aglomeraba la gente de todos los lugares y posiciones sociales, desde el más humilde campesino hasta el más rico hacendado. E incluso las autoridades del pueblo se juntaban en la parroquia para escuchar del párroco un poco de la palabra de Dios. Era entonces también cuando un humilde viejecito se instalaba en las puertas del templo y, estirando su mano arrugada, pedía caridad a todo aquel que entraba o salía de la concurrida iglesia. Aquel viejo encorvado y de sombrero llevaba años viviendo de la limosna de la gente, quienes muy piadosamente le daban sin pensarlo un pequeño donativo. El anciano al instante les agradecía, asegurando que aquella humilde limosna le ayudaba para poder sobrevivir. Y cuando la noche comenzaba a caer, se volvía a su vieja casa que yacía al final de una calle empedrada que subía hacia la cúspide de un cerro. Pasó pues que una tarde arribaron a San Esteban una pareja de bandidos que se dedicaban a andar de pueblo en pueblo haciendo sus fechorías. Y cuando las autoridades comenzaban a sospechar de ellos, se mudaban a otro lugar para volver a empezar con el mismo plan, una y otra vez. Aquellos malhechores eran sanguinarios, no se tocaban el corazón para arrebatarle la vida a nadie, y ya eran muchos los que se encontraban bajo tierra por causa de ellos. Sin embargo, sabían disimular entre la gente sus verdaderas intenciones, y así casi nadie sospechaba de que se encontraban cerca de dos verdaderos asesinos. Aquella tarde la noche comenzaba a descender y los faroles del centro de la plaza se empezaron a encender. Entonces, la pareja de bandidos, llamados Rogelio y Leónidas, aguardaban en la plaza central, analizando dónde pasar la noche. Rogelio, pues, le decía a su compañero: «Vamos a la iglesia. Ahí sí le rogamos al señor cura, segurito, y nos da chance de pasar la noche adentro». La idea no sonaba tan descabellada para Leónidas, así que antes que el sacristán fuera a cerrar las puertas, los dos hombres se acercaron a él y le dijeron: «Por caridad, señor sacristán, dígale al señor cura que no tenemos dónde pasar la noche. Somos dos forasteros que vamos de paso hacia el siguiente pueblo, y la noche nos sorprendió aquí. Dígale al señor cura que por piedad nos deje pasar la noche en el templo». Por aquel lugar no era común hablar de bandidos, de manera que el sacristán, después de hablar con el párroco, volvió para decirles a los hombres que podían pasar la noche en un rincón cerca del confesionario. Y luego de cerrar muy bien las puertas, los dejó ahí, sin saber el tipo de personas que estaban metiendo a la casa de Dios. Durante la noche, los bandidos recorrieron todo el recinto, analizando qué tipo de objetos podían extraer de ahí.
y que luego de venderlos les pudiera dejar una buena suma de dinero. Sin embargo, todo parecían ser imágenes antiguas de santos de yeso, algunos jarrones de barro y uno que otro camarín, que al fin y al cabo no eran nada más que piezas de madera. Entonces, se toparon finalmente con el sagrario, lugar donde se guarda la Santa Eucaristía. Aquel precioso objeto estaba hecho evidentemente de oro puro, y los malhechores no dudaron en apropiarse de él, sin pensar en el tremendo sacrilegio que iban a cometer. Sin embargo, las puertas habían sido cerradas con candado. Entonces idearon muy bien un plan para volver al día siguiente durante que el templo se quedara vacío y poder así llevarse con ellos el sagrado objeto. Y bueno, la noche pasó y al día siguiente muy temprano, el sacristán salió para abrir las puertas de la iglesia para recibir a los fieles a misa de 6 y se encontró con los 2 hombres dormidos en una esquina y tiritando de frío. El hombre los despertó y luego les indicó que ya podían retirarse, pues ya todos los fieles estaban a punto de llegar. Los maleantes aceptaron salir gustosamente y agradecieron las atenciones del sacristán para después retirarse. Sin embargo, se mantuvieron cerca para analizar cómo era el movimiento de la gente en aquel lugar. De pronto, vieron que el viejito limosnero llegaba y se instalaba a un costado de la puerta de la entrada. Luego, cuando la gente pasaba, le daban su limosna y el hombre se lo guardaba en un morral que colgaba de sus hombros. A Rogelio le llamó mucho la atención aquello y no le quitó la vista al viejito durante el tiempo que éste estuvo pidiendo. Cuando la misa terminó y los fieles se retiraron, también lo hizo el limosnero. Entonces, Rogelio le dijo a Leónidas: ¿has visto a ese viejo cuánto dinero ha hecho en tan solo una hora que estuvo ahí parado pidiendo? A lo que Leónidas respondió: oye, no estarás pensando en ponerte a pedir limosna en la iglesia, Rogelio, porque todavía no he llegado a ese punto de perder así mi dignidad por dinero. No, tonto, dijo Rogelio. Lo que digo es que ese viejo debe tener acumulada una buena fortuna. ¿En qué piensas tú que se gasta dinero un vejestorio como él? Mira, no ha comprado comida ni bebida en todo el rato que lleva allí. Eso significa que todo ese dinero que recibe debe estar guardado por ahí, en algún lugar, y nosotros lo vamos a averiguar. Leónidas le respondió: y bueno, ¿qué va a pasar entonces con el objeto de oro que íbamos a sacar del templo? Rogelio dijo: eso será el remate, amigo. Por el momento vamos a seguir hasta Anciano hasta su casa, y ya estando ahí, buscamos lo que nos interesa. Luego nos marcharemos, no sin antes haber pasado por esta iglesia, extrayendo el sagrario, para cerrar con broche de oro. Leónidas sonrió fríamente y dijo: tu plan está excelente, pero con la luz del día llamaremos mucho la atención. Rogelio, rascándose la frente, exclamó: es por eso que esperaremos para actuar en horas de la noche. Y así lo hicieron, como si fueran un par de depredadores. Acecharon aquellos 2 al pobre limosnero, sin que éste se diera cuenta, durante todo el día. Le siguieron los pasos de largo, y cuando ya la tarde comenzó a caer, vieron cómo el anciano guardaba todo en el morral que cargaba, y parecía encaminarse rumbo a su morada. En ese momento, los 2 maleantes también emprendieron su camino, siguiendo al viejo algunos metros detrás, sin que nadie de la gente que transitaba también por la calzada se diera cuenta que lo perseguían como lobos sigilosos. Al poco rato, la calle iba quedando más y más solitaria,
Y fue ahí que los pillos vieron al anciano entrar en la última de las casas de la cuadra. Luego de ahí, la calle empedrada se perdía en pendiente, subiendo un empinado cerro. Los hombres se acercaron a la antigua edificación de adobe y notaron de entrada que era una construcción bastante bien hecha. Y acercándose Rogelio a la puerta, sonrió y dijo a su compañero: «Mira, tal cual lo imaginé, el viejo es muy confiado y la puerta ni chapa tiene. Vamos a entrar para descubrir el botín que nos espera allá adentro». Rogelio empujó la puerta, mientras Leónidas lo seguía con un poco de desconfianza. La sorpresa de ambos malhechores fue evidente cuando descubrieron una vivienda muy bien conservada con muebles de madera y estancias muy bien equipadas. Entonces, Leónidas, tomando a Rogelio por el brazo, le dijo, bajando la voz: «Creo que la hemos regado. En este lugar deben vivir más personas. Vámonos antes de que nos descubran». Rogelio siguió avanzando y contestó: «¿Cómo se ve que eres un novato en esto? Te digo que estoy 100% seguro que este viejo vive solo, porque debe ser uno de esos tacaños empedernidos que no comparten su dinero con nadie. Ese tipo de gente es así, por eso poseen gran cantidad de bienes y viven en soledad, porque aman tanto el dinero que prefieren no compartirlo con una familia, y debido a eso, terminan solos». Luego, enseñándole unas argollas que llevaba en su mano, continuó: «Este tipo de viejos son de los que prefieren que les arranquen los dedos de la mano antes que entreguen sus anillos. Y encima, el viejo canalla pide fuera del templo como si fuera un pordiosero. Eso es hipócrita, y casi igual, o quizá peor que lo que nosotros hacemos, mi querido socio». Leónidas escuchaba las palabras de Rogelio, y éstas parecían tener sentido para él. Así que no protestó más, y siguió revisando detenidamente, habitación por habitación. Revisaba muy bien aquellos cuartos, los cuales, así como había dicho Rogelio, estaban todos muy bien amueblados, pero vacíos de cualquier ser humano. Luego, se juntó otra vez con Rogelio y le dijo: «Bueno, Rogelio, ¿qué es lo que nos vamos a llevar de aquí?». Su compañero respondió: «Ahí, en esa última habitación que nos falta por revisar, debe dormir el anciano, y por lo consiguiente, ahí debe estar también el dinero». Y en efecto, del interior de la última habitación irradiaba una pequeña luz, evidenciando que alguien se encontraba dentro. Rogelio, confiando en su experiencia, dijo a Leónidas: «Voy a tumbar la puerta». Y a continuación, dio una patada al objeto de madera, abriéndolo de par en par. Al interior estaba el anciano con una pequeña pistola en su mano temblorosa y disparando en todas direcciones. Dijo: «Váyanse de mi casa, malditos. No permitiré que me roben nada de lo que me pertenece». Al instante, Rogelio se lanzó sobre el anciano, derribándolo rápidamente. Y a continuación comenzaron a forcejear, llevándolas de ganar, evidentemente Rogelio. Sin más piedad, Rogelio sacó una navaja que siempre llevaba consigo, y sin importarle un mísero comino, la deslizó mortalmente por el cuello del indefenso anciano. Al instante, la sangre brotó a borbotones, y los movimientos del viejo cesaron también de inmediato. Leónidas, quien nunca había visto cometerse un crimen de esa categoría hasta ese momento, palideció inevitablemente, y cuando salió de su estupor, le dijo a Rogelio: «¿Pero qué acabas de hacer, imbécil?». Rogelio se puso de pie con sus manos manchadas de rojo y le respondió: «Por lo que se ve,
El trabajo sucio, para que ambos obtengamos alguna ganancia. No tenías que arrebatarle la vida a Rogelio. Con someterlo hubiera sido suficiente, dijo Leónidas. Entonces Rogelio respondió: Me sorprendes en verdad, amigo. Hasta hace poco no te vi protestar por venir a este lugar, y tú ya sabías que este tipo de cosas podía llegar a pasar. Todavía estaba hablando con Rogelio, cuando de pronto sonó un ruido como el de una puerta cerrándose. Entonces, Leónidas dijo alarmado: Te lo dije, este hombre no vivía solo. Si nos encuentra aquí algún familiar suyo, estamos jodidos. A continuación, se escucharon pasos venir por el pasillo que llevaba a la habitación del viejo. Entonces rápidamente Rogelio le quitó la pistola al cadáver del hombre y salió de la habitación diciendo: Tranquilízate, amigo, no tengo ningún problema en mandarle más muertitos a San Pedro. Se fue por el pasillo revisando todas las habitaciones en busca del nuevo inquilino que había ingresado a la casa. Sin embargo, por más que inspeccionó detenidamente habitación por habitación, no parecía haber más personas en la vivienda. Al llegar a la sala, se dio cuenta que el viento empujaba la puerta, y por algún tipo de desnivel, este se volvía a cerrar sola, produciendo el sonido que habían escuchado. Entonces, volviendo a la habitación, Rogelio dijo a Leónidas entre risas: Es solo el viento. Busquemos el dinero y nos largamos de aquí cuanto antes. Los dos malhechores comenzaron a escudriñar todos los rincones de aquella fría habitación. Revisaron gavetas, roperos, vasijas y hasta las rendijas que había en la pared las revisaron. Por si fuera de casualidad, había también allí billetes escondidos. Iluminados por candiles, revisaban cada espacio y rápidamente el dinero comenzó a aparecer. Había rollos de billetes por todas partes. Monedas y joyas también había en gran cantidad. Los dos hombres aquellos sintieron que estaban haciendo su agosto con tanto y tanto que encontraban. Y bien, cuando ya habían llenado sus bolsas con una cantidad considerable de dinero y joyas, Rogelio dijo a su amigo: Ya ves, mi estimado, cuando contemos todo esto y veas la cantidad de dinero que hemos conseguido, ya no te va a importar este desgraciado anciano. Rogelio señaló al cadáver y casi se desmaya del susto cuando vio que el cuerpo ya no estaba ahí y al parecer había sido movido de la habitación, pues en su lugar solo estaba un rastro de sangre que dejaba ver que el cadáver había sido deslizado afuera de la habitación sin que ellos se dieran cuenta. Rogelio dio un trago de saliva a duras penas y dijo: ¿Pero qué carajos? ¿Alguien entró aquí y sacó el cadáver sin que ninguno de los dos lo notara? No entiendo cómo demonios pudo haber pasado algo así. Leónidas se puso más alerta aún y dijo: Tenemos que salir de aquí ya. ¿Todavía tienes tiros en esa pistola? Rogelio todavía no respondía aún, cuando volvieron a escuchar pasos pesados acercándose a la habitación. Entonces, llenándose de miedo, los dos hombres se escondieron detrás de la puerta, apuntando con la pistola hacia la entrada para no ser sorprendidos por nadie. Los pasos se acercaban lentos y muy pesados, y seguidamente escucharon el resoplido de un rumiante que se venía acercando, así como el sonido que hacen los bueyes cuando están comiendo. De inmediato, la temperatura en la habitación subió considerablemente, y de pronto, el ambiente se había tornado insoportablemente caliente. Rogelio sostenía su pistola con un cierto temblor en las manos, y su nerviosismo comenzó a ir en aumento.
cuando vieron por encima de la puerta entreabierta asomarse un par de cuernos curvos. Los ladrones retrocedieron al mirar cómo una mano con garras se deslizaba por la orilla de la puerta, y se le pusieron los pelos de punta cuando escucharon una voz demoníaca que les dijo: «Solo para que sepan, hoy no le mandaron a nadie a San Pedro, se lo mandaron al diablo». Los bandidos reconocieron entonces que estaban viviendo un momento sobrenatural. Entonces, dejando el dinero y las joyas que habían encontrado, intentaron salir lo más rápido posible de aquella casa. Ruidos espantosos se escuchaban en las distintas habitaciones. Se escuchaban lo que parecían ser 1000 voces llorando congojadas, de modo que, no soportando más, los maleantes salieron de la habitación con la intención de abandonar la casa tan rápido como pudieran. Salieron por el pasillo y llegaron a la sala, donde puertas y ventanas se azotaban con violencia, abriéndose y cerrándose. Leónidas dijo: «¿Qué demonios es todo esto? ¿Es que acaso estamos alucinando?». Apenas acababa de decir aquello cuando vieron aparecer al fondo del pasillo a un ser de unos 2,5 metros que venía cubierto con una larga túnica negra. Su cabeza era la de un chivo, al igual que sus pezuñas, y cargaba sobre sus hombros el cadáver del limosnero. El chivo estiraba el hocico y enseñaba los dientes que parecían los de un humano, y decía: «¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, pues ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de Dios». Luego abría sus enormes ojos, dejando ver en ellos un encendido rojo vermellón, y después abría sus fauces, produciendo un sonido gutural infernal. Luego aquella bestia pateó el suelo con sus negras pezuñas, y al instante se abrió ahí una grieta de al menos medio metro de ancho. Luego tiró el cuerpo degollado en el suelo, y éste se comenzó a arrastrar por sí solo, hasta introducirse por completo en la grieta que se había abierto. Rogelio y Leónidas corrieron en ese momento hasta la puerta velozmente para intentar abrirla y así poder escapar. Cuando se percató de esto, el chivo se acercó a ellos lentamente, casi como bailando una infernal danza, y les dijo: «Ahora ustedes van a seguir delinquiendo después de lo que acaban de atestiguar». Rogelio intentó quitar un pasador para abrir la puerta, y uno de los anillos que llevaba en su mano se enganchó en el hierro y no lo podía destrabar. Entonces, el macho cabrío se iba acercando y diciendo: «Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno». Luego, de un tajo le cortó la mano a nuestro protagonista, haciendo que éste diera un desgarrador grito de dolor. Y seguidamente, el chivo exclamó: «¿Ves, insolente? Que no solo por salvar los anillos la gente se expone a que le corten la mano». Finalmente la puerta se abrió, y Leónidas fue el primero en salir. Sin embargo, Rogelio, quien se quejaba mucho de dolor, no pudo correr como su amigo, y entonces el chivo, tomándolo por las piernas, lo jaló hacia adentro de la casa nuevamente. Leónidas se devolvió para rescatar a su amigo, pero entonces la casa comenzó a cimbrar, y las vigas del techo se partieron en dos, y luego toda la estructura colapsó, dejando ahí un montón de escombro. Leónidas no lo dudó tanto,
y apenas se disipó la nube de polvo que había quedado, comenzó a remover los pedazos de madera y las tejas derrumbadas, con la intención de encontrar a su colega aún con vida. Cuando vio el cuerpo de Rogelio ahí tirado, pero aún respirando, lo sacó con mucho cuidado y lo puso a salvo a un lado de la calzada. Rogelio vivía, pero sus piernas estaban destrozadas, al igual que sus brazos. Los vecinos cercanos, al escuchar el estruendo, salieron de sus casas y al ver a Rogelio con sus extremidades inmóviles, corrieron a auxiliarlo. De camino al hospital, Leónidas escuchó una terrorífica voz que le dijo: «A ti no te toqué, para que tu forma de pagar por tus fechorías sea cuidando de tu amigo hasta que éste se muera». Leónidas miró hacia atrás y en la oscuridad al final de la calle estaba parado el ser con cabeza de chivo negro, observando macabramente mientras la oscuridad lo iba envolviendo. Rogelio sobrevivió, pero sus brazos y piernas quedaron en estado vegetal y no pudo volver a vivir sin tener que depender de alguien, específicamente de su compañero de fórmula, Leónidas. Y bueno, ambos ex malhechores se quedaron a vivir en el pueblo de San Esteban. Y diariamente Leónidas llevaba a su compañero hasta el templo y lo dejaba ahí para que pidiera limosna, mientras él se iba a trabajar con un rico hacendado. Finalmente el hombre aquel terminó reemplazando al antiguo limosnero y viviendo de la caridad de la gente. Y un día, una mujer rica se acercó a darle unas monedas y de manera despectiva exclamó: «No entiendo las cosas de la vida. Apenas se murió el antiguo viejo limosnero y ahora apareció este. Bien dice la palabra de Dios, que los miserables siempre los tendremos entre nosotros». Aquellas palabras hirieron en lo profundo a aquel hombre y hacían resonar en su cabeza por siempre un pensamiento: nunca hables mal o te burles, y mucho menos quieras dañar a alguien que posee menos que tú. No sea que el día de mañana seas tú quien esté ocupando su lugar. Y bueno, comunidad, de esta manera nuestros protagonistas aprendieron la lección. Pero nosotros no esperemos a tener un encuentro con lo macabro para honrar nuestras vidas y ayudar al prójimo. Cada día tenemos la oportunidad de ser mejores y librarnos así de una triste eternidad en la soledad de los abismos. Que tengan una feliz jornada. Hasta la próxima, amigos.